Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase digital. El tema del día de hoy es la sangre y sus componentes. Bienvenidos y comencemos. Antes de dar inicio a un estudio más profundo acerca de la sangre, es importante que recordemos de los videos anteriores lo siguiente. Primero, reconocemos que el sistema circulatorio es el responsable de permitir que por medio de nuestra sangre llegue a todo nuestro cuerpo nutrientes y oxígeno. Entonces el sistema circulatorio depende del sistema respiratorio, gracias a que por este recibe el oxígeno, y del sistema digestivo, pues por el cual recibe los nutrientes. Otra parte importante que veíamos es que el sistema circulatorio humano se compone de tres grandes partes, en las que tenemos el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Hablábamos en videos anteriores acerca del corazón como el órgano más reconocido del sistema circulatorio, que es un órgano musculoso y que se encarga de bombear la sangre a las diferentes partes del cuerpo. También reconocíamos a los vasos sanguíneos como los conductos a través de los cuales el corazoncito puede llevar la sangre a todo nuestro cuerpo, y entonces reconocemos tres tipos principales de vasos sanguíneos. El primero son las venas, que transportan la sangre que tiene alta cantidad de dióxido de carbono. Es decir, que ya ha llegado a las diferentes partes del cuerpo y ha sido utilizada. Entonces podemos decir de que esa sangre es como contaminada y las venas necesitan llevarlas hacia el corazón para poderlas purificar. El segundo conducto son las arterias, que a diferencia de las venas transporta la sangre que ha sido purificada, entonces es sangre que lleva una alta cantidad de oxígeno y va específicamente desde el corazón hacia esas partes del cuerpo donde la necesitan. Y por último teníamos unos conductos más pequeñitos conocidos como capilares, y ellos nos van a garantizar de que a las partes más pequeñas de nuestro cuerpo lleguen todos estos nutrientes y oxígeno. Por último, teníamos como tercer componente la sangre, y en el video anterior alcanzamos a ver algunas generalidades de la sangre, como que es un líquido espeso, que lleva nutrientes, que lleva oxígeno, pero que también es el medio de transporte para las toxinas del cuerpo que él va recogiendo por todos los órganos y las va llevando a los centros de eliminación, como son las glándulas sudoríparas, como lo son los riñones y el hígado. También decíamos que la sangre, además de transportar, ayuda a regular la cantidad de líquido en nuestro cuerpo. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces podemos resumir que la sangre tiene tres eslabones principales. El primero, transportar oxígeno y nutrientes. El segundo, permitir el proceso de purificación debido a que recoge todos los desechos por medio de la sangre para llevarlos a los centros de eliminación, glándulas sudoríparas, riñones e hígado. Y que además de transportar, regula la cantidad de sustancias en el cuerpo. La sangre es una mezcla y como mezcla pues debe estar compuesta por dos o más sustancias. En este caso los componentes de las células son dos, que es el plasma y las células sanguíneas. Vamos a ver las generalidades de cada uno de ellos. En el caso del plasma es importante que reconozcamos que es un líquido que en su mayoría está compuesto por agua. Estimamos que es alrededor de 90% de agua que contiene. El otro 10% en el plasma vamos a encontrar diferentes nutrientes como lo son la glucosa, que también se conoce como azúcar, para proporcionar energía, las proteínas para permitir el funcionamiento del cuerpo, las grasas,
que digamos en una cantidad moderada son importantes porque ayudan a proteger los diferentes órganos, permitiendo que los golpes no les hagan daño y además haciendo que las infecciones se resbalen por esa capa de grasa y no puedan entrar tan fácilmente al órgano. Las hormonas que son responsables del buen funcionamiento de nuestro cuerpo, de ellas depende que absorbamos bien los nutrientes, que tengamos un buen apetito, que crezcamos adecuadamente, que desarrollemos cada órgano como debe ser. Las sales, pero también lleva toxinas, porque recuerden que como lo habíamos dicho, la sangre recoge lo que también el cuerpo no necesita para llevarlo a los centros de eliminación. Resulta que el plasma, al ser una... La centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y líquidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es necesario repetir la centrifugación varias veces. Una vez que hemos profundizado acerca del plasma, nos vamos con el segundo componente que tiene que ver con las células sanguíneas. En estas vamos a tener tres tipos. La primera corresponde a los eritrocitos, también conocida como glóbulos rojos. La segunda se denominan leucocitos o glóbulos blancos. Y la tercera se van a llamar trombocitos o plaquetas. Vamos a ver cuál es la función de cada una de ellas. Vamos a iniciar con los eritrocitos. Y es que los eritrocitos también reciben un nombre un poquito más sencillo que son los glóbulos rojos. Ellos dentro de la célula se van a encargar de transportar oxígeno y dióxido de carbono a las diferentes partes del cuerpo.
Los eritrocitos o glóbulos rojos contienen hemoglobina, que es una sustancia que se encarga de darle ese color rojo a la sangre. En un segundo lugar tenemos a los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y ellos se caracterizan porque a diferencia de los glóbulos rojos no tienen hemoglobina, es decir que ellos no son responsables de darle el color rojo a la sangre. Su principal función consiste en combatir infecciones. Tan pronto nuestro cuerpo recibe una bacteria o algún tipo de enfermedad infecciosa, entonces los glóbulos blancos van a actuar como un ejército de defensa del cuerpo para aniquilar a las células infecciosas y evitar que nosotros nos enfermemos. Para defenderse, muchos glóbulos blancos pueden comerse a las bacterias o a los desechos tóxicos de nuestro cuerpo de tal manera que garantizan que no vaya a existir ninguna enfermedad. Pero se puede presentar de que por alguna condición nuestros glóbulos blancos en nuestra sangre disminuyan y eso nos va a hacer muy propensos a diferentes enfermedades. Por último, tenemos a los trombocitos, también llamados como plaquetas. Y es que estos tienen otra función muy importante dentro de las células sanguíneas, porque a diferencia de los glóbulos, ellos no tienen forma circular, sino tienen una forma de disco, y su principal función es evitar la pérdida de sangre. Cuando nosotros recibimos una hemorragia, una ruptura de alguna vena, arteria o algún corte en nuestro cuerpo, son las plaquetas o los trombocitos los que salen rápidamente a evitar que nuestro cuerpo pierda en exceso sangre. ¿Y cómo lo hacen? Porque ellos tienen la facilidad de hacer la coagulación, que es que la sangre se va volviendo espesa formando como un tipo de nata para evitar que la demás sangre líquida salga y se pierda. Cuando una persona tiene baja cantidad de plaquetas o trombocitos, puede morir desangrada si sea por la cortada más mínima. ¿Por qué? Porque entonces no hay la cantidad necesaria de plaquetas que permitan la coagulación, es decir, que la sangre se torne espesa para trancar la sangre líquida y posteriormente ir formando la costra que puede sanar nuestras heridas. Finalmente, para recordar, resumamos lo que teníamos en el video del día de hoy. Vemos que la sangre es uno de los 3 componentes principales del sistema circulatorio, cuya principal función, además de llevar nutrientes y oxígeno, es también permitir la limpieza de nuestro cuerpo, eliminando las sustancias de desecho y regulando la cantidad de líquido que hay en nuestro cuerpo. Por otra parte, es importante que reconozcamos que la sangre tiene 2 componentes principales, el plasma y las células sanguíneas. Que en el caso de las células sanguíneas, estas cumplen una función muy importante cada una de ellas y que cualquier deficiencia o baja cantidad de estas células puede generar alteraciones en nuestra salud. Por último, no olviden ingresar a su plataforma institucional, lean con calma el taller. Recuerden que estamos dando entre 3 a 4 días hábiles para que ustedes lo resuelvan y puedan comprender muy bien el tema. Si tienen alguna duda o sugerencia, nos vemos en la próxima sesión de Zoom para aclararlas. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.